Mi mamá siempre dice, si no te gusta dónde estás, imagínate dónde quieres estar. Well, you only need the light when it's burning low. Historia de la Only miss the enfermería. sun when it starts to snow. La Only know enfermera you es love tan her antigua when como you let her la go. humanidad, ya que las personas siempre han necesitado cuidados de enfermería cuando están enfermas o heridas. A lo largo de los años, las guerras han aumentado la necesidad de enfermeras. Florence Nightingale es considerada como la madre de las enfermeras modernas, destacando por sus servicios en la Guerra de Crimea de 1853 a 1856. En 1861 las enfermeras han empezado a usar uniformes. En la Edad Media, las denominaciones de las personas encargadas de proporcionar cuidados de enfermería han variado a lo largo de la historia en función de la época y el contexto donde estos se desarrollaban: hospitales, leprosería, órdenes militares, órdenes religiosas y ámbitos domésticos. Según la historiografía estudiada hasta ahora, los administradores o procuradores de los hospitales eran varones, salvo en el Hospital del Rey de Burgos. Edad moderna. Hasta el año 1500, la escasa atención en cuanto a la reglamentación de los cuidados de enfermería practicados en ámbitos domésticos, que ejercían estas actividades fuera de los ámbitos institucionales, como las nodrizas, las parteras, grupos dedicados al cuidado a domicilio y grupos dedicados a otras prácticas sanadoras. Entre los años 1500 y 1860, la enfermería tuvo su peor momento, debido a que la idea predominante era que la enfermería constituía más una ocupación religiosa que intelectual, por lo que su progreso científico se consideraba innecesario. Los avances en otras ciencias, como el invento del microscopio, proporcionaron a todas las hoy llamadas ciencias de la salud, incluida la enfermería, la posibilidad de procurar a las personas un mayor nivel de bienestar. Edad contemporánea. En 1860 se inaugura la Escuela Florence Nightingale de formación para enfermería. La originalidad del proyecto fue considerar que debían ser las propias microscopios proporcionaron a todas las hoy llamadas ciencias de la salud, incluida la enfermería, la posibilidad de procurar a las personas un mayor nivel de bienestar. Edad contemporánea. En 1860 se inaugura la Escuela Florence Nightingale de formación para enfermería. La originalidad del proyecto fue considerar que debían ser las propias enfermeras las que forman a las estudiantes de enfermería mediante programas de formación y haciendo hincapié en las intervenciones de enfermerías hospitalarias como extrahospitalarias, para el mantenimiento y prevención de la salud tanto del individuo como de la familia. ¿Cuál es la diferencia entre diagnóstico médico y diagnóstico de enfermería? El diagnóstico médico trata de una enfermedad o condición médica, y el diagnóstico de enfermería trata de la respuesta humana a los problemas reales o potenciales de los procesos de la vida y reducir, eliminar o prevenir sus alteraciones. Algunos ejemplos de las diferencias entre diagnóstico médico y diagnóstico de enfermería es la gastroenteritis por ingesta de agentes químicos desconocidos, es un diagnóstico médico, y diagnóstico de enfermería es un déficit nutricional relacionado con las náuseas, vómitos y úlceras bucales. Otro ejemplo podemos ver en la diabetes
tipo 1 en pacientes de 6 años de edad. Es un diagnóstico médico y un diagnóstico de enfermería. Déficit de conocimiento relacionado con la paciente, con la reciente aparición de la enfermedad. Hablarles sobre la evolución de los uniformes en enfermería y sobre los símbolos de la enfermería. En 1910, las enfermeras se caracterizaban por llevar un largo vestido blanco hasta los pies con cuellos de pico, un barbero blanco que cubría el torso de las enfermeras hasta la cintura, donde los pliegues bajaban formando un delantal gigante. Y en el año 1920, después de la guerra, ninguna enfermera ya quería ponerse de nuevo los antiguos vestidos, que eran voluminosos, y los gigantescos delantales también de la década anterior. Y en 1930, el vestido blanco o bata con cuello y la cofia, que fue lo normal para las enfermeras durante esta década, se solía acompañar con panties blancas. Y en 1940 los delantales y uniformes se volvieron mucho más sencillas durante la mitad de los años 40. Se cortó la longitud del delantal lo justo para proteger el frente del vestido. El dobladillo de la falda iba subiendo cada día un poquito más, siguiendo el estilo de las mujeres de esa década. Y de este modo, lavar un delantal contaminado era una tarea mucho más sencilla que tener que reemplazarlo por otro uniforme limpio. Las enfermeras tenían que tener mucho cuidado de no propagar con las enfermedades a través de su ropa. Y en 1950, la década de los 50, acorde el estilo de la época, la falda y las mangas de las batas se hicieron más cortas. Incluso se demostraban y se ajustaban en corchetes al hombro. En cuanto a los gorros o cofia, muchos eran piezas de papel dobladas que reemplazaron las envolturas de la cofia de tela que llevaban las enfermeras durante la guerra de la Primera Guerra Mundial. Y en 1960 los vestidos se volvieron más simples, facilitando el lavado y de las lavadoras y las secadoras se facilitaron en la limpieza y en el cambio de los uniformes en el trabajo diario. Y en 1970 fue una década de los 70 cuando el traje de enfermera pasó a considerarse prácticamente como una herramienta más de trabajo que correspondía a las enfermeras, que caracterizaba de comodidad y funcional propia con las que debe contar la ropa de trabajo profesional. El uniforme de la enfermería se desligó entonces por completo de consideraciones de índole así religiosa o bélica, que como explicábamos anteriormente, condicionando su evolución, desarrollo y las imágenes que se tiene de la enfermería. En los 70 la cofia de enfermería desapareció durante el uso diario del trabajo. Y en el año
1980 y 1990, los uniformes de enfermería empezaron a parearse a la ropa cotidiana, con algunas enfermeras sustituyendo los trajes habituales por unos jugos de pantalones y chaqueta blanca. Las camisas de cuello abierto y los pantalones se hicieron muy populares en la década de los 80 según se fueron incorporando. Ahí es donde también se incorporaron hombres como enfermeros, y finalmente las enfermeras pudieron dejar de llevar tacones y empezaron a ponerse calzados cómodos. Y ahora en la actualidad se ha ido sustituyendo por los nuevos trajes de tela en la mayoría de los hospitales de Estados Unidos y Europa. También podemos encontrar los diferentes estilos, nuevos tejidos, colores, estampados, diseños, como etcétera. Y hoy en día la forma de reconocer a una enfermera es médicamente la placa identificativa del uniforme, o bien por la diferenciación de color de uniformes que haga al hospital centro de salud. Ahora con los símbolos de la enfermería. El caduceo es un símbolo muy antiguo formado por un bastón cosigen, originalmente una de olivo con dos serpientes envolviéndolo. En la parte superior del bastón se insertan dos alas y en ellas los lados del bastón se observan las letras de RN, que significa Register Nursing. En español sería enfermería registrada o diplomada. También tenemos la cofia. Es generalmente un tocado oral blanco con una cinta negra horizontal. Algunos son personalizados con el logo de la escuela o universidad donde estudiaron o asistieron, en la que trabajaban. La gorra fue diseñada originalmente para mantener el cabello de la enfermera en su lugar, ¿no? Actualmente está en desuso. El origen de la cofia se remonta desde la Edad Media. Y también tenemos el uniforme, como le hablaba. El uniforme de las enfermeras ha sufrido muchas transformaciones a lo largo de los años para reflejar las tendencias de la moda en constante cambio y la existencia de los enfermeros masculinos. Inicialmente el uniforme de la enfermera consistía en un desarrollo blanco, un manto, medias de nylon blanco y zapatos blancos. Era un símbolo de la educación de las enfermeras a servir a otras enfermeras personas. Mayormente era todo casi blanco, ¿no? Y la lámpara de aceite. Esta lámpara de aceite se reconoce como un símbolo de enfermería internacional. Hace referencia al personaje de Florence Nightingale, que dedicó su vida a cuidar a los soldados heridos en la guerra de Crimea. Ella logró esto a pesar de la dura resistencia de sus padres, que pensaban que la enfermería era solo para sirvientes. Y el juramento de Florence Nightingale, así como los médicos al graduarse se hacen el juramento Hipócrates,
Las enfermeras también tienen un juramento propio que suelen verse encuadrado en los hospitales. Fue creado en 1993 por la Universidad de Michigan y adoptado internacionalmente por la mayoría que las universidades, como algunos cambios locales. El nombre del juramento fue otorgado para honrar a la fundadora de la profesión. Continuando con la historia de la enfermería, les voy a hablar sobre la primera teoría de enfermería. Nace con Florence Nightingale. De ahí aparecen otros modelos que aportan a la filosofía de la enfermería y el cuidado. En 1852 asentó la base de enfermería. Flores intentó definir la aportación específica para el cuidado de la salud. Ella nace el 12 de mayo de 1820 en Florencia. Ese día se conmemora el Día Internacional de Enfermería. Ella fundó la primera escuela Saint Thomas, que hoy en día es un museo, y en su escuela estableció una norma de que las prostitutas y las borrachas que no ejercieran la carrera de enfermería. Luego se fundó las 3 escuelas de enfermería en Estados Unidos, y basándose en su teoría y su modelo de Florence Nightingale, también tuvo una escuela de matrona. Ella creía que la enfermedad era un proceso de recuperación, y en sí era así, digamos, ¿no? Ella también estableció los parámetros de compasión y dedicación al paciente, y también diligencia y cuidado en la administración hospitalaria. Para Florence Nightingale, entorno era todo aquello que les rodeaba al paciente y que lo enfermara. Lo que la enfermera era todo lo que les rodeaba, todo lo malo, la suciedad. A ella siempre le gustaba la limpieza y demás. En eso, el aire puro, el agua limpia y purificada, la higiene del paciente. La luz tenía que ser directa, y la luz solar pues tenía un efecto purificador del ambiente. Una buena temperatura corporal, controlar de los ruidos, control del fluidos. También controlaba la dieta, es importante para establecer la energía. Bueno, después de eso, ella muere el 13 de agosto de 1910, con la edad de 90 años. Bueno, continuando con la otra teoría, que es de Virginia Anderson. Ella es más conocida por las 14 necesidades que destacó. Y bueno, ella nació en el año 1897 en Kansas. Trabajó en Nueva York de visitadora. Estudió en Washington. Su propósito de ella es ayudar al individuo sano o enfermo en la realización de actividades que contribuyan a su salud o recuperación a lo largo o a lograr una muerte digna. Bueno, su teoría de Virginia Anderson es considerada una filosofía. Para ella, todas las personas tienen capacidades y cursos para lograr una independencia y satisfacer las 14 necesidades para la salud. Y bueno, las 14 necesidades serían respirar normalmente,
comer y beber adecuadamente, moverse y mantenerse en una posición conveniente, dormir y descansar, elegir prendas de vestir adecuadas, mantenerse la temperatura corporal dentro de los límites normales, adaptando la ropa y modificando el ambiente, mantener el cuerpo limpio y bien cuidado y proteger la piel. También evitar peligros ambientales y evitar perjudicar a otros, comunicarse con los demás, rendir culto de acuerdo a su propia fe, trabajar de alguna manera que produzca sensación de logro, de satisfacción, utilidad, jugar y participar en diversas actividades recreativas, aprender y descubrir o satisfacer curiosidades que conducen al desarrollo normal, a la salud, y utilizar las instalaciones sanitarias disponibles son comunes a todo ser humano. Esas serían las 14 necesidades de Virginia. Esas 14 necesidades se aplican de acuerdo a la edad, a la personalidad, al medio sociocultural, a la capacidad física. De acuerdo a eso se aplican esas 14 necesidades. Comparación de Florence y Virginia. Ambas aportaron cosas muy valiosas para la enfermería. Su modelo se podría aplicar para cada práctica de la enfermería. Y de ellas dos ellas definen la salud y a la persona de una forma diferente, pero con un mismo fin. Continuando con el tema, voy a hablar sobre la biografía de Dorothea Orange. Ella nació en 1909, fue enfermera americana y se formó en Washington. Obtuvo varios títulos. También trabajó como enfermera hospitalaria y finalmente en docencia. Luego trabajó para los planes de estudio de enfermería. También trabajó en el Ministerio de Salud y quería saber un poco más sobre el propósito de enfermería. Y en 1959 empezó a enterarse y publicó en ese año sus primeras publicaciones, empezando por su docencia, y también desarrolló el concepto de enfermería y de autocuidados. En 1970 dejó la docencia y pone una consulta privada. Luego en 1971 publica su primer libro titulado como Concepto y Práctica de Enfermera. Continuando, ella tenía sus 3 teorías, que la primera era la teoría de autocuidado, que era cuidarse uno mismo. La segunda era la teoría del déficit de autocuidado, y que trataba sobre que desarrolla la razón por la cual una persona se puede beneficiar de la enfermería. Y la tercera era la teoría del sistema de enfermería, que es la teoría unificadora. Continuando con el tema, voy a hablar también sobre la biografía de Hildegard Peplau. Ella nació el 1 de septiembre de 1909 en Pensilvania. Luego prosiguió sus estudios especializándose en enfermería psiquiátrica y trabajó en la Segunda Guerra Mundial en la especialidad de neuropsicología. Luego en 1952 publicó su primer libro llamado Relaciones interpersonales de la enfermería. También se dedicó a la investigación, docencia y práctica privada. Fue también vicepresidenta de la Asociación de Enfermería Americana y se jubiló en el 74. También fue miembro de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Continuando, también está lo que es la enfermería psicodinámica, que es un proceso interpersonal, terapéutico y significativo. Trata que es un instrumento educativo y una fuerza de maduración que hace que la persona avance hacia una vida más creativa, constructiva, personal y comunitaria. Continuando, también están las definiciones del tema del metaparadigma de enfermera, que es un profesional capaz de comprender su propia conducta. Definiciones del tema del metaparadigma,
de enfermera, que es un profesional capaz de comprender su propia conducta. También ayuda al paciente a identificar sus problemas o sus dificultades que perciben. También aplica a los principios relacionados humanas a los problemas. Luego también está lo que fomenta al desarrollo de la personalidad del paciente. También el metaparadigma se divide en lo que es el hombre, la salud y el entorno. En el hombre trata sobre que es un organismo que vive en equilibrio inestable y que lucha hacia un equilibrio perfecto. En la salud está lo que es la palabra, es un símbolo de movimiento, de avance de la personalidad hacia una vida. Y por último está lo que es el entorno, que son las fuerzas que existen fuera del organismo, o sea, que rodean o que influyen, que también se obtienen lo que son de los hábitos y las creencias. Gracias. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful.